En las últimas horas, muchos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, ya estarían diciendo que Steam Deck 2 ya ha sido filtrada, que ya se sabe cuál es el chip y toda la vaina. Un chip el cual sería mejor que el de Steam Deck, ¿no? Y que, bueno, ya estaría anunciándose la nueva generación de la handheld PC de Valve. En este vídeo primero voy a desmentir todo esto, voy a decir de dónde viene la fuente y qué tenemos de verdad en todo esto, porque en realidad ese chip sí existe, ese chip ya se había comentado anteriormente y la verdad es que nos está dejando muchísimos interrogantes, así que lo vamos a explicar todo en este vídeo. Pero antes de comenzar quiero enseñarte a mi patrocinador de este vídeo, y es que seguramente habrás querido montarte un PC o has querido activar la licencia de Windows para tu Steam Deck y te has encontrado con el precio este, que es una verdadera locura. Por eso te recomiendo a mi patrocinador GBG Mall, una tienda online de claves de software, de programas y sistemas operativos. Aquí, por ejemplo, puedes comprar Windows 11 Pro a un precio realmente barato, pero encima con el descuento exclusivo que tenemos en el canal con el código en pantalla, puedes hacerte con él mucho más barato durante las ofertas de Año Nuevo. Por supuesto, el proceso para activarlo en tu Steam Deck es exactamente igual que en un PC convencional, por lo que una vez tengas Windows lo activas y ya podrás usarlo al 100%. Además, en GBG Mall puedes comprar Office a precio brutal con este descuento, así que aprovecha. Muchísimas gracias a GBG Mall por patrocinarme y recuerda aprovechar todos estos descuentos durante las ofertas de Año Nuevo con el código que tienes en pantalla y así apoyarme a seguir creando contenido. Comencemos por el principio. ¿Qué es lo que se ha filtrado? Pues bueno, a través de el usuario Everest, ¿vale? Pues habría publicado una serie de características de una serie de nuevos chips llamados Aeris Plus de parte de la propia AMD. Vamos a ver, esta filtración no es nueva en realidad, y esto ya se había visto a través de una serie de pedidos que se habían hecho por parte de la propia Valve, si no mal recuerdo, a los Estados Unidos, y que, bueno, se había estado echando un vistazo a un montón de cosas que se habían estado importando a la propia Estados Unidos, entre los que había como una especie de tirada incluso experimental, que se decía incluso de que podían ser una tirada bastante corta, de una serie de chips que se llamaban Aeris Plus y que tenían una serie de características un poquito mejores que las de Steam Deck, pero que no llegaban a ser ni una nueva generación ni nada por el estilo. Como mucho se podría haber llegado a decir que sería el chip de una supuesta Steam Deck Pro, pero bueno, ahora después también vamos a desmentir todo eso, por supuesto, con hechos y con noticias encima de la mesa y con todo tipo de datos, ¿no? En fin, el caso es que esto habría sido comentado, este usuario pues vio nuevas evidencias, lo publicó, otros creadores de contenido muy relevantes como puede ser Kerry Gologon, o sea, The Fox en YouTube, como todos lo conocemos, pues estuvo ya comentando también alrededor de todo ello, ¿no? Y comentaba un poco alrededor de lo que podía ofrecer este chip, que te digo, básicamente vemos que es bastante más rápido en todos los puntos, más ancho de banda, tenemos un TDP mayor de 20 vatios de TDP frente a los 15 vatios de TDP de la propia Steam Deck. O sea, tú lo ves y tú dices, ostras, es un chip un poquito mejor, ¿no? Es un chip que podría ser muy interesante, ¿no? Aunque va a ser también un chip que va a consumir más batería en una Steam Deck original si se le mete toda esa chicha, ¿no? Porque al fin y al cabo aquí lo que estaríamos hablando sería el mismo chip de la propia Steam Deck a priori, pero deslimitado, simplemente, como si lo hubieras deslimitado, ¿no? Y también hay que decir una cosa, el chip de la Steam Deck LCD se llama Aerith, el chip de la Steam Deck OLED se llama Sephiroth. Este chip que se habría filtrado o no, o que se habría estado viendo, se llama Aeris Plus. ¿Eso qué quiere decir? Que no sería en realidad ni siquiera el chip de la propia Steam Deck OLED, sino que sería el chip de la Steam Deck LCD un poquito más vitaminado, esa versión Plus, o eso es lo que se sobreentiende alrededor de todos estos nombres, ¿no? Por lo tanto, esto nos llevaría a pensar en una Steam Deck 2 o en una Steam Deck Pro, como muchos medios de comunicación han estado diciendo que básicamente esto ya sería la filtración definitiva. Pues bueno, no te voy a decir yo que esto no sea así, sino que te lo va a decir directamente uno de los principales responsables del proyecto de Steam Deck dentro de Valve, que últimamente se ha tenido que dedicar a desmentir primero opiniones, seré culpable de todo ello, pero ¿qué quiere que te diga? Era mi opinión, el hombre me matizó un poco, pues vale, perfecto, y también se tiene que dedicar a decir directamente que esto directamente no es así, bueno, que esto no tiene ninguna culpa a nadie en realidad, porque me parece a lo mejor un poquito, a lo mejor si quieres ponerlo un poco así tanto, a lo mejor ponerlo entre interrogaciones, no de forma tan directa, pero bueno, no tendría demasiada historia, pero directamente Pierre-Luc Griffy, uno de los principales responsables del proyecto de Steam Deck dentro de Valve,
ha tenido que venir a decir, oye, esto no va a ser así y Steam Deck tendría un sucesor, bla, 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 de una versión Pro. En fin, está diciendo que no. O sea que descartamos que este nuevo chip con todas estas características sea una versión de Steam Deck 2. Claro, esto nos lleva entonces a preguntarnos, como podrás comprender, entonces este chip que sabemos que existe, que sabemos que está ahí encima de la mesa, que hay documentos de importaciones y tal, de que sabemos que ese chip existe, la pregunta que nos estamos haciendo muchos es ¿por qué? O sea, ¿para qué tipo de categoría de producto dentro de Valve? Porque sabemos que es un chip de la propia Valve, porque los chips Aerith y Sephiroth son específicos de la propia Valve y son la nomenclatura que se utiliza dentro de la propia Valve, por lo tanto son chips custom de la propia Valve. Entonces la pregunta es, ¿por qué estos chips? ¿Para qué sirven estos chips? ¿Por qué los están pidiendo? ¿Por qué los están solicitando? ¿No? Y además, una versión tan mínimamente mejor. O sea, sería interesante, como dice el propio The Fox, pues estaría poniéndose un poquito más cerca, ¿no? De lo que viene a ser la competencia actual, a lo mejor a saber, ¿no? Pero a lo mejor podría llegar o incluso superar a los niveles de un Z2 Go. No me extrañaría, personalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué podría ser todo esto, no? Pues bueno, es que primero vamos a ir descartando que el concepto de Steam Deck 2 o de una Steam Deck Pro. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque la propia Valve ya ha dicho de forma reiterativamente muchísimas veces que la Steam Deck 2 o una siguiente versión va a ser cuando haya una mejora exponencial referente a lo que hay a día de hoy. Estas son palabras directamente de Aldehayat, que es uno de los ingenieros dentro de la propia Valve y que trabajan también dentro del proyecto de Steam Deck, y esto lo dijeron en unas declaraciones en, si no mal recuerdo, en la PAX de Australia, ¿no? En el que lanzaron Steam Deck dentro del propio continente. Pues nada, comentaron lo siguiente: realmente queremos esperar a que se produzca un salto generacional en la computación sin sacrificar la duración de la batería antes de lanzar la segunda generación real de Steam Deck, ¿vale? Esta frase ya estaría anulando completamente todo. ¿Por qué? Porque esta mejora dentro del rendimiento es a costa de la batería. Esta mejora dentro del rendimiento no es algo especialmente relevante o que te cambie un poco la vida, como sí que hay otras opciones dentro del mercado, como podrían ser Strix Halo, y que lo comenté precisamente en vídeos anteriores. Échale un vistazo en el canal porque son muy interesantes. Por lo tanto, no tendría ningún tipo de sentido. Entonces, volvemos otra vez al inicio. ¿Qué podría ser este chip? Yo personalmente tengo tres opciones de lo que podría ser este chip de manera real y que de verdad podría ser algo interesante. Lo primero que podría ser este chip sería, pues, un mini PC. Un mini PC, o sea, al igual que existen mini PCs low cost, como este de Ismagic que estuve haciendo, bueno, un vídeo hace poco enseñando cómo podía ser a nivel gaming un producto que te cabe en la palma de tu mano para poder ejecutar videojuegos, pues a lo mejor este chip desbloqueado, ¿no? Pues podría ser lógico de que la propia Valve pudiera lanzarte una especie de mini PC. No sería interesante para la gente que ya tenga un Steam Deck, que no sería interesante para aquellas personas que ya tengan un PC en su ¿cómo se llama? En el salón, pero bueno, sería interesante a lo mejor para un público que quiere gastarse a lo mejor alrededor de los $200, ¿no? Y quiera tener un PC con todas las de la ley bastante potente, pero bueno, entendiendo hasta dónde va a llegar ese límite. ¿Por qué digo que esto tendría sentido? Porque claro, ¿para qué vas a poner un chip más caro como podría ser el de la propia Steam Deck OLED, como el de esta, teniendo en cuenta de que una de las grandes mejoras del chip de la Steam Deck OLED es simplemente la mejora dentro de la eficiencia energética? Si tú lo que vas a hacer es un producto que se va a conectar directamente a la corriente y ya está, ¿para qué vas a querer mejorar la eficiencia energética? Por supuesto, el chip de la Steam Deck OLED es mejor también a nivel de temperatura, pero no lo vas a meter dentro de un cacharro tan pequeño como puede ser una handheld PC. Haces una mejor ventilación aquí dentro de un cacharrito, dentro de una cajita y ya está. Entonces, por eso te digo que este chip podría coordinarse con ese concepto. Yo lo veo raro, lo veo... en fin, podría ser, pero te digo, no me cuadraría especialmente, pero oye, o no me parecería algo especialmente interesante para la propia Valve, pero oye, a lo mejor sí, lo ven como un producto barato, un producto que pueden vender a mucha más gente y tal, así que por ahí podría ir. También podría ser el chip de unas gafas VR, o sea, esa es otra de las posibilidades que tenemos. Ya sabemos que las Decar cada día están hablándose mucho y mucho más. Los últimos rumores hablaban de unas gafas de alrededor de los $1.200, no es una broma, ya he escuchado bien. Yo personalmente
no me creo esa supuesta filtración del filtrador GameFollower y todo lo que queramos. Mucha gente le da veracidad. A mí no me cuadra que la propia Valve quiera ir después de ir con una handheld PC que tiene un precio popular, un precio económico que puede llegar a muchísima gente para poder extender su tienda al mayor número de usuarios posible, que después vuelvan otra vez hacia atrás con proyectos tan caros, que sí que hay explicaciones que te lo pueden argumentar. Pero a mí me resulta raro, que a lo mejor ocurre y tengo que recular para atrás. Pues obviamente, pues perfecto. Pero espero que no sea así. Espero que no sea así, personalmente, ¿no? Entonces, ¿podría ser que este chip un poquito más potente y tal fuera por una gafa de realidad virtual de la propia Valve? Podría ser que este chip pudiera venir con ese mini PC y que las gafas se pudieran conectar de manera inalámbrica a ese mini PC que también podríamos utilizar para juegos convencionales dentro del salón, pero que también podría conectarse a una gafa de realidad virtual junto con la propia Steam Deck y tal, y así poder jugar juegos de realidad virtual en ese tipo de chips. Pues podría ser, ¿no? Te digo, en boca de la propia Valve, ¿no? Cuando lanzaron la propia Steam Deck, dijeron que ese chip o Steam Deck no estaba especialmente pensado para la realidad virtual, aunque obviamente era un PC y que la gente podía hacer lo que le diera la gana, ¿no? Siempre y cuando el chip pudiera, ¿no? O el juego en cuestión pudiera ejecutarlo, pero... En fin, es interesante recordar las palabras de los propios desarrolladores de Steam Deck en su momento, porque también nos deja claro por dónde va a ir el rumbo, o por lo menos por dónde tienen el pensamiento. Y la tercera opción, que es la que a mí más me parece interesante alrededor de este chip, es la creación de una versión light de Steam Deck 2. Sabemos que han dicho el propio Pierre-Luc Griffith que esto no sería una Steam Deck 2 y tal, pero claro, yo no estoy diciendo exactamente que sea una Steam Deck 2 y tampoco estoy diciendo que sea una Steam Deck Pro, ¿vale? Sino que estoy hablando de una Steam Deck 2 Lite. Me explico porque la terminología a lo mejor me estoy explicando como el culo, ¿no? Vamos a ver, a día de hoy sabemos que Steam Deck está en 3 tiers, ¿vale? Steam Deck se puede comprar en una versión muy barata o más barata de 419 euros, ¿vale? En la cual te darían la LCD de 256 GB, ¿vale? La versión primera que se lanzó, pero con 256 GB, lo cual estaría increíblemente bien. Una segunda versión que ya sería de 512 con la pantalla OLED y una versión de 1 TB con el antirreflejante y todas las vainas por 679, unos precios bastante competentes, ¿vale? Bien, ¿y si Steam Deck 2 se lanzara? ¿Y si Steam Deck 2 se lanzara y fuera Steam Deck 2 el Tier 2 y el Tier 3 más caro y el Tier 1 fuera una versión de Steam Deck OLED con una batería a lo mejor de 80 vatios horas para unificar los procesos de producción junto con Steam Deck 2 al más puro estilo Asus ROG Ally, ¿vale? Porque recordad, si tú fabricas o tú compras en grandes cantidades algo, pues te va a salir más barato. Entonces unificas todo eso. Batería, ya no habría grandes problemas en meter el chip de Aeris Plus, porque en vez de estar con 40 vatios hora, por mucho que hayas mejorado la eficiencia energética, si le metes 80 vatios hora, pues vas a conseguir lo mismo. Después vamos a meterle una pantalla OLED y tal, y todo esto te lo venden con a lo mejor con una SSD de 512 o 256 GB, y todo eso te lo venden por 420 pavos. O sea, una Steam Deck 1 en realidad, pero que lo vendes cuando lanzas la Steam Deck 2, descatalogas las Steam Deck 1, das una opción ultra barata para toda la gente, que encima es un poquito más potente que Steam Deck, y que, o por lo menos que te permite jugar a más potencia que Steam Deck, pero con una batería más grande, por lo tanto, a efectos prácticos sería más potente y duraría más la batería, por lo tanto sería algo bastante guay, pero la gente no se sentiría decepcionada que tuviera ya una Steam Deck 1, es decir, si tú ya tienes una Steam Deck 1, no te comprarías esta. ¿Por qué? Porque te han anunciado ya la Steam Deck 2 en sus diferentes tiers, ¿no? Entonces nadie se sentiría mal porque no estarían volviendo obsoleta su máquina o no estarían dejando su máquina atrás, sino que simplemente sería una opción más dentro de la nueva generación, y la gente que no se quiere gastar el dinero en la Steam Deck 2, que a lo mejor podría ya empezar directamente desde los 600 pavos y la versión más cara pues 650-700, pues comprarse una versión más barata de 400 y pico de pavos, que es un poquito mejor que la versión anterior y que encima seguiría siendo bastante interesante para la mayoría del público, porque recuerdo que Steam Deck es verdad que los últimos grandes títulos AAA no te los va a poder ejecutar a día de hoy, y son juegos contados con los dedos de una mano, ¿no? Pero la otra gran mayoría de títulos que salen al mercado sí que funcionan, y solamente hay que ver los juegos más jugados de Steam Deck mes tras mes y ves que, por ejemplo, los juegos más jugados siempre son, a día de hoy, Balatro, Stardew Valley, Skyrim. Es verdad que Hogwarts Legacy te aparecen algunos de los grandes títulos AAA, como pueden ser Baldur's Gate 3, etcétera, etcétera, pero una gran cantidad de esos títulos
van a seguir siendo de los más jugados dentro de Steam Deck, incluso cuando vaya a salir Steam Deck 2, por lo que Steam Deck 1, incluso cuando salga la 2, va a ser muy interesante. Por eso creo que este chip podría venir a solventar esa problemática. Estás dando algo un poquito mejor, descatalogas la Steam Deck 1, pero la dejas en ese grado un poquito más, bueno, yo qué sé, vitaminado, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Sinceramente, decidme qué opináis al respecto. Mi opinión es bastante clara. No creo que vaya a salir una Steam Deck Pro, no creo que vaya a salir una Steam Deck 2 con estas características. Como mucho, que si la sacan será como una especie de versión refinada de la Steam Deck 1, pero cuando ya se anuncie la Steam Deck 2, y así no frustrar a los compradores como compraron la Steam Deck 1, porque recuerda que el modelo de negocio de la propia Valve no es venderte consola, es venderte software. Por lo tanto, no quieren cabrear a la gente. Si lanzan esto, será junto con una Steam Deck 2. En mi opinión, obviamente, dime tú en comentarios cuál es la opinión alrededor de este nuevo chip. Y si, bueno, directamente piensas que, yo que sé, que Pierre-Luc Griffith ha intentado despistarnos un poco y que sí que es el chip de la Steam Deck 2, yo que sé, yo no lo creo, pero bueno, cada uno que diga en comentarios qué piensa al respecto. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.